Esta práctica consiste en estudiar la absorción mediante carbón activo de un soluto en disolución acuosa, determinando la isoterma de absorción de Fröhlich, así como la capacidad de cooperación del carbón activo granular. Primero lo que vamos a hacer es determinar la isoterma de absorción. Para ello necesitamos disoluciones, un agitador y el carbón activo. También necesitaremos un espectrofotómetro para medir las absorbancias. Lo primero que tenemos que hacer es pesar el carbón activo para introducir en las disoluciones. Se pesa con exactitud 0,2 gramos de carbón activo para 5 matraces Erlenmeyer, en los que se introducirán los 100 mililitros de las disoluciones que hemos visto anteriormente. Se van a agitar hasta que se alcance el equilibrio sobre 3 horas y se determinará previo filtrado la absorbancia de la disolución en equilibrio, que se medirá con el espectrofotómetro que hemos visto antes. Aquí vemos cómo se preparan las disoluciones, es decir, el volumen de 100 mililitros para introducirlos en botellas donde está el carbón activo y que se agitará. Se va a partir de una disolución de 0,05 gramos litro de colorante. A partir de ahí se van a preparar diluciones de 1, 1/2, 1/5, 1/10 y 1/20. Como vemos, se van a preparar 5 muestras, se trasvasan a los vasos y se ponen a agitar durante 3 horas. Vemos cómo debe estar agitándose hasta alcanzar el equilibrio. Ahí el carbón activo absorberá parte del color. Con eso se va a determinar la isoterma de absorción del carbono. Una vez en equilibrio, las muestras se filtrarán y se medirá su absorbancia. Como vemos, hay diferentes colores. La filtración es simplemente con un embudo y un papel de filtro. Aquí hemos visto las muestras ya una vez filtradas, como están marcadas con cada una de esas diluciones. Se mide la absorbancia y ya obtenemos la isoterma. La isoterma se deberá representar y presentar al profesor. Ahora pasamos a lo que es la determinación de la capacidad de operación del carbón activo. El experimento se realizará en una columna rellena de carbón activo. Aquí vemos el carbón desaireado, en la que se introducirá una disolución de colorante y se estudiará el efecto de la absorción mediante la medida de concentración del efluente en un espectrofotómetro. Aquí vemos la bomba peristáltica que trasvasará la disolución de colorante a la columna. Vemos como la columna también tiene un lecho de piedras para que pueda soportar al carbón activo. Se llena la columna de los 10 gramos de GAC poquito a poco para que no coja mucho aire, ya que anteriormente se ha desaireado. Se ha mantenido en ebullición durante 2 horas, añadiendo agua cuando sea necesario para no perderla. Ahora debemos de ajustar la bomba, el caudal de la bomba, ya que
La muestra de agua que va a ser tratada se hace circular hacia abajo a través de la columna de carbón con una velocidad con un flujo aproximado de 15 mililitros minuto. Por lo tanto, hay que medir qué caudal es el que tiene, porque esto es importante, y ajustarlo lo más posible a este flujo. Posteriormente, ya preparamos la columna y trasvasamos el líquido a la misma. Cada minuto se recogerá una muestra de efluente de la columna y se analizará su composición. El tiempo de recogida de muestras se irá espaciando a medida que disminuye la diferencia de absorbancia entre las diferentes muestras. El volumen del efluente se irá recogiendo y las muestras se devolverán al recipiente con objeto de medir el volumen total del efluente. El estudio se continuará hasta que la concentración del efluente sea el 80% de la del influente o alcance la saturación. Con eso se construirá una tabla y se obtendrá cuál es la capacidad de absorción del carbón activo. Por tanto, los conceptos que hay que tener claros es que el carbón es un sólido que se utiliza para eliminar una sustancia soluble del agua mediante un mecanismo de absorción. El carbón activo se produce específicamente para alcanzar una superficie interna muy grande, que esta superficie interna hace que el carbón tenga una absorción ideal. Gracias a ello, el carbón activo se puede utilizar tanto en depuración de aguas subterráneas como de cloración del agua, para la depuración de aguas para piscinas e incluso para el refinamiento de las aguas residuales tratadas. Pero industrialmente, ¿cómo funcionan estas columnas de absorción? El agua es bombeada dentro de las columnas que contienen el carbón activado. El agua pasa constantemente a través de ellas y se colmatan, por lo que el carbón debe ser cambiado periódicamente. Debido a que es una unión física entre las moléculas y el carbón se puede regenerar, y esta unión física va a depender de la concentración, de la naturaleza, de la temperatura y de la polaridad de las moléculas del agua residual. Así que con esta práctica se pretende entender mejor el proceso de absorción del carbón activo y estudiar dicho proceso en la eliminación de un colorante en el agua residual.